atraviesan muchísimas referencias literarias, desde Lovecraft hasta Aleister Crowley, también el cine con David Lynch, Cronenberg. Todo aquel amante del género debería tener este libro, que es un libro de verdad que llama la atención, no solo por las referencias, sino por el contenido, del que os voy a hablar un poquito ahora. Del fondo, como os decía antes, es un viaje al fondo de la mente, un viaje al fondo también de, como digo yo en el epílogo, de esta sociedad que nos domina y que nos convierte un poco en seres sufrientes, donde el cuerpo deja de significar y acaba perteneciendo al túnel. Porque el túnel es el verdadero protagonista del fondo. El túnel es un ente vivo que acaba fagocitando, que acaba haciendo que los personajes, que la voz poética se fundan con un túnel que está vivo y que acaba dominándolos de tal manera que los convierte en seres sufrientes. Son versos que básicamente nos llegan a lo más profundo por el desgarro que nos transmiten, y ese desgarro se hace constante durante todo el transcurso del libro. Yo cuando lo leí por primera vez quedé muy impresionado, básicamente por ese sentimiento que nos da. Es un sentimiento donde unos seres engañados o no por un predicador abandonan la luz y bajan hacia la oscuridad, y esa oscuridad les acaba marcando de tal manera que ya no vuelven a ser los mismos. Por eso recomiendo mucho Del fondo, por esa sensación de viaje introspectivo, de viaje hacia las letrinas del alma, como digo en el epílogo. Y os lo recomiendo básicamente por eso, por su fuerza, por su intensidad, por ese recorrido a todo lo que es el cine de género, la literatura de género. Es un libro de verdad impresionante, y no voy a decir nada más. Creo que es un libro que deberíais leer, deberíais tener por el valor de las ilustraciones, del propio texto, y os dejo ya con muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Es un placer siempre estar rodeado de amigos y un aliento para seguir escribiendo, desde luego. Y por supuesto, gracias, Pablo, no solo ya por escribir tu fantástico epílogo, sino por el apoyo incondicional a la literatura española en este momento. Hay dos tipos de escritores: los que trabajan en su propia obra, todos obviamente, pero hay un plus respecto a ese tipo de escritor, que es el escritor que hace y promueve la obra de los demás mediante revistas, antologías, blogs, reseñas, etc. Y Pablo es uno de ellos, así que yo te felicito básicamente por esa función que personalmente yo valoro y apoyo muchísimo. Bien, no quiero tampoco extenderme mucho porque os tenemos preparada una lectura un poco especial, y solo quiero hacer un par de apuntes respecto a un poco las características de este libro y sobre todo la génesis de este libro. En el verano de 1998, nada más y nada menos que hace 2 décadas, 20 años justos, yo estuve trabajando en Electra Comics un mes, sustituyendo a Alicia, que había cogido de vacaciones, y recuerdo perfectamente que en los ratos libres que me iban quedando entre venta y venta de revistas, estuve aprovechando pues mucho como lector empedernido que soy para leer ciertos cómics que a mí en aquel momento me interesaban especialmente, ¿no? Y me refiero en concreto a un dibujante de cómics que se llama Charles Barnes,
que a mí, que tiene un trazo oscuro, así como muy de cómic negro y demás, que a mí me interesa muchísimo. Un dibujante que está muy influenciado por otra de mis influencias básicas, que es el cine de David Cronenberg, y sobre todo las películas del ciclo de la nueva carne, desde Videodrome, Vinieron de dentro de, La Mosca, etcétera, etcétera. Esa fusión del hombre con la máquina y del hombre portador de virus y de mutaciones, etcétera. Charles Barnes en sus cómics lo refleja a la perfección en imágenes. En concreto, pues Misterios de la Carne, Black Hole, Agujero Negro, y sobre todo un comic book que se titula Barnes Again, en el que hay una especie de predicador demonizado, visionario, iluminado, que con la amenaza de un apocalipsis, de un fin del mundo, arrastra a bueno, pues unas situaciones surrealistas y terroríficas a toda una pléyade de seguidores, ¿no? Fue leer ese cómic, mezclado por supuesto con otras muchísimas influencias, y empezar en Electra a escribir en esos ratos libres, como a chorro, la primera versión de este libro. La verdad es que yo soy un escritor, creo que bastante lento o relativamente lento, pero este libro salió rápido, salió en un mes. Posteriormente, por supuesto, viene el trabajo de pulir, corregir, etcétera, etcétera, pero lo que es el monto global del poemario salió bastante rápido, ¿no? Un poemario de terror, puro y duro, con influencias además de estos dos personajes que os he comentado, Charles Barnes y David Cronenberg, con una influencia muy evidente de Howard Phillips Lovecraft y los mitos de Cthulhu y todo el círculo de los cultivadores de los mitos, Arthur Machen, Algernon Blackwood, Robert Bloch, Robert E. Howard, etcétera, etcétera, etcétera. Esa primera versión del libro tenía 40 poemas, fue un librito bastante corto, por lo menos para mi producción, que a mí me gusta, sobre todo en poemarios, escribir poemarios un poco más largos, pero fue escribirlo de un tirón y ser incapaz, literalmente, de escribir de un solo verso más sobre el mismo, ¿no? Y yo ya en ese momento tuve la sensación de que quedaban algunas lagunas, algunos aspectos y personajes por perfilar, porque este es un poemario, pero un poemario narrativo con argumento, planteamiento, nudo y desenlace que se puede leer perfectamente como una novela, ¿no? En realidad podría haber adoptado el formato de novela gráfica, aunque se ha convertido en un poemario gráfico. Decidí escribirlo en verso porque simplemente me vino así, pero es un libro que se puede leer como prosa, ¿no? Y publicamos ese primer librito, que se tituló Buscando la Luz, en su primera versión en nuestra editorial, Binalia Trippers, en una colección de bolsillo que se llamaba Binalia Bolsillo. Sacamos 300 ejemplares y, bueno, pues en cosa de un año o dos el libro se agotó. Y ahí quedó, pasó totalmente al olvido, bueno, pues por desgracia, como muchos otros libros que se editan en editoriales pequeñas, pero con la diferencia de que muchos otros libros, se han reeditado. Tengo la suerte de tener varios libros reeditados, otros los he utilizado partes para incluirlos en antologías, en colaboraciones diversas, pero este libro, por sus características, porque no se podía dividir, porque los poemas no cobran sentido por independientes, sino en conjunto, quedó totalmente en el cajón de libros publicados, hasta que hace un par de años aproximadamente, Andrés Castiani, que es un ilustrador argentino de Mendoza, un fantástico ilustrador y además un colaborador habitual de nuestro fanzine Binalia Trippers, me propuso ilustrar un libro mío. Decía que le apetecía hacer algo más que una simple ilustración para la revista y que me animara a mandarle un libro. Yo estuve pensando durante unas semanas en qué enviarle a este ilustrador. Él tiene un estilo muy, digamos, oscuro, tenebroso, visceral, expresionista, y de repente reparé en este libro que llevaba 20 años no solo olvidado,
sino sin que yo lo hubiera ni siquiera revisado. De vez en cuando uno coge sus libros, echa un vistazo, pero este libro había quedado totalmente olvidado. Lo leí y la verdad es que me gustó esa primera versión. Me puse a hacer una simple corrección de estilo, de ortografía, y igual que sucedió en su día, vinieron como a chorro otros tantos poemas. La primera versión era de 40, esta es de 70 y pico. De la misma manera que habían venido la primera vez, vinieron la segunda. Y se fueron llenando toda una serie de lagunas y de huecos que en el primero habían quedado sin perfilar, de manera que realmente es como si yo tengo la sensación de que el primer libro fuera como un borrador por el cual tuvieron que pasar 20 años, 2 décadas para que yo lo pudiera terminar, ¿no? Así surgió este libro. Y durante aproximadamente un año Andrés estuvo ilustrándolo, porque tiene más de 70 ilustraciones, es un trabajo ciclópeo, la verdad. Y yo fui testigo de cómo semanalmente él me iba mandando las ilustraciones, y me fui dando cuenta poquito a poco de lo que iba a ser este libro, al menos a nivel estético. Un auténtico libro objeto que por aquellas nosotros teníamos apalabrado con otra editorial, a la cual agradezco mucho su trabajo, pero rápidamente me di cuenta de que el volumen de ilustraciones que llevaba y las características que tenía requería mucho más tiempo, paciencia, dedicación y esfuerzo del que todos, autores y editores, habíamos previsto. Con lo cual, pues unilateralmente decidí rescindir el contrato y publicar el libro yo, para que al menos, con mi sello editorial, Binaria Trippers, para que al menos no me arrepintiera de los resultados, ¿no? Y así ha salido este del fondo, que, como bien ha dicho Pablo, yo creo que trasciende un poco de lo que es un libro en sí, ¿no? Está muy en boga el término de novela gráfica. Este podría ser un poemario gráfico, ¿no? Pero solamente por la impresionante labor de este ilustrador, verdaderamente merece la pena. Y bueno, realmente el libro es un libro de terror puro y duro, pero, y esto es lo más importante, hay 2 capas al menos de lectura en este libro, ¿no? La primera es la que os comento, la más evidente, ser un poemario de terror, un homenaje a la literatura gótica, decadentista, simbolista, de terror, etcétera, etcétera, que a mí me apasiona desde toda la vida. Y no es que sea yo un cultivador de ese género, soy un apasionado del género, cinéfilo y lector de este género, pero no exactamente he cultivado demasiado el género. Sí he coqueteado con él en varios de mis libros, pero este es el primero que dedico profeso a él, y es un auténtico homenaje, pues, a esa literatura que me importa, que tanto me gusta. Pero hay debajo otra capa de lectura, quizás más subconsciente, más subyacente, menos evidente, pero que para mí verdaderamente es la más importante, ¿no? Y es la de una crítica feroz y frontal contra el neoliberalismo y el capitalismo de Occidente en estos últimos años, que nos está realmente convirtiendo en muertos en vida, ¿no? En zombies, zombificando, anestesiando, adormeciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Si se aplica esa otra visión, esa otra lectura, se obtiene un libro muy diferente. Y es algo que, salvando por supuesto las distancias, yo aprendí del cine de zombies en general, porque el cine de muertos vivientes y de zombies es realmente una metáfora de lo que os estoy comentando, de la inmiscusión de los poderes públicos en la vida de los ciudadanos de a pie, de los contribuyentes, y de cómo poco a poco les va cosificando, ¿no? Pero tomé muy como referente La noche de los muertos vivientes de George A. Romero, un auténtico clásico del cine de zombies,
en la que hay, igual que en este libro hay dos lecturas, hay dos visionados completamente diferentes. Uno es efectivamente el de una película de horror puro y duro, y además de mucho horror, pero otro es, como ya supieron los críticos ver en su día, pues lo que os estoy comentando, un ataque frontal contra la administración, en ese caso de Estados Unidos, en los años 70, que convertía en muertos vivientes, en zombies, a los ciudadanos de a pie. Esa es la lectura que a mí verdaderamente me interesa, por encima de la otra, que por supuesto también me interesa, pero he considerado más como un homenaje al género y como una pura anécdota. Yo soy un escritor básicamente autobiográfico, realista, social y crítico. Este no es mi registro habitual, pero sí que es cierto que el mismo espíritu crítico que sobrevuela y da sentido a toda mi obra está incluso más presente, solo que de una forma más solapada en este libro que en ninguno anterior. Y bueno, sin más, yo creo que es suficiente, porque lo que vamos a hacer ahora es que el libro hable por sí mismo. Así que vamos a ofreceros una lectura con Gonzalo a la guitarra y con Abel, agradecido a los dos, proyectando las imágenes animadas del libro. Un montaje que nos hicieron desde Mendoza, desde Argentina, los creadores también del book trailer, y que bueno, espero que complete de alguna manera